me parece que están tocadas justamente por la fortaleza y la esperanza, ¿no? Y un poco la fortaleza porque Jesús le pidió a los apóstoles fidelidad, no le pidió éxito. Eso lo tenemos que tener presente, ¿no? Entonces, me parece que es el lugar donde hay que ver cierta fragilidad para enfrentar los fracasos apostólicos, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi diócesis escuchaba decir a los curistas cuando nos exigía que trabajaran por la vocación. Y bueno, padre, los jóvenes son inconstantes, nos cansamos, invitamos bien poco, hay que seguir insistiendo, porque son inconstantes. Le digo, pero ustedes busquen la manera y el modo de ver cómo lograr que perseveren, que reaccionen. Pero yo lo notaba cuando era de este tipo de cosas, era un poco contracultura. Voy a hablar de la vocación de especial consagración, que prácticamente ya la vocación cristiana y matrimonial es casi contracultura, según el cristianismo, o propone la vida cristiana. Imagínense lo que era la especial vocación, ¿no?, de consagración. Entonces, yo creo que es un tema importante para ver y ver la fragilidad fuerte que hay frente a esta virtud de la fortaleza, ¿no? Y en la templanza también es una virtud que exige una cierta sobriedad, un estilo de vida que también contrasta con la moda, con que todo es fácil, no se aprende a hablar alemán en 15 días, se aprende todo es cuestión de hacerlo con el menor esfuerzo posible. Es la propaganda constante. Lo que menos cuesta, eso es lo que más vale. Si no tengo que poner esfuerzo, mejor todavía. Entonces, es una cultura eso, no lo ven los medios de manera permanente, ¿no? Para el enganche siempre no te va a costar mucho, no te preocupes, lo van a tener que sufrir. Un pedagogo contemporáneo cuyo nombre no me acuerdo de esto, una de las debilidades de toda la pedagogía contemporánea es quitar la ley del sufrimiento del aprendizaje. Se puede decir de pedagogo aprender sin sufrir, sin dedicar, sin esforzarse, ¿no? Por eso me parece que también eso es donde yo, por lo menos en mi experiencia, he abierto fragilidades que hay que ver bien, porque esto toca una tipología fundamental del ministerio apostólico, ¿no? Y creo que en realidad es permanente también, porque evidentemente es un estilo evangélico, uno lo ve en el Papa Francisco, como está buscando un estilo del papado también sobrio, más cercano, eliminar todo aquello que pueda tener principesco, cuando dijo el obispo de Sela que los obispos no tengan psicología de príncipes, por ejemplo, ¿no? Hay expresiones que él usa con fuerza para volver a una vida sobria, simple, más evangélica, y que contrasta, lógicamente, ¿no? No olvidemos que aquello que dice Lofi, ¿no? Porque el cristianismo se fue formando la comunidad, se creó inevitablemente una sociedad de contraste, que no era buscada por el cristianismo, sino era fruto de intentar vivir los consejos evangélicos. Si uno quiere vivir el evangelio en serio, bueno, eso va a traer dificultades, va a traer problemas, ¿no? Por eso me parece que creo que estas dos virtudes tocan situaciones de la tipología del formato que tenemos que tener muy en cuenta. Pero en mi experiencia, esto me parece fuerte, ¿no? Mucho más que las dos virtudes de hacer. Entonces, un poquito ver esto. Y entramos entonces con una breve introducción. En realidad, la fortaleza es una virtud que nos ayuda a asumir las diferentes dificultades de la vida y la necesidad de esforzarnos en el camino de la vivencia ante los desafíos que nos plantea la vida y que se nos pide esfuerzo sincero y perseverante para realizar siempre el bien. Yo le decía ayer que es importante saber que tenemos la gracia, la gratuidad, pero la gracia no viene a suplir el esfuerzo, le viene a dar sentido, lo viene a elevar. Pero no es que te hagan. A mí siempre me molestó cuando decía que la gracia te hace más fácil la vida. No, es mentira que te hace más fácil la vida.
Simplemente es una ayuda que asume, que potencia ese mismo esfuerzo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, nunca hay que poner la gracia como si fuera facilitadora o fuera supletoria del esfuerzo humano. En todo caso, lo asume y lo potencia. Y una de las cosas principales de esta virtud es la perseverancia y la fuerza de lograr en la existencia cristiana sacerdotal. Practicar siempre el bien honesto en nuestra vida no ha sido, no es y no será fácil. La lucha para mantener el ideal emprendido, que siempre implica desafíos y gozos, supone una constante perseverancia y tenacidad en la consecución de cualquier vocación cristiana. Esto es un hecho, creo, innegable, ¿no? Por eso hoy, frente a la crisis, bueno, o por tu lado, yo por el mío, si del patrimonio, y el otro pide dispensa del año para empezar a hacer otra cosa, y la dispensa que está pidiendo, claro, la está pidiendo para descansar, para ver una vida más fácil, y entonces es muy difícil retomar después. Es casi un absurdo un pedido de dispensa cuando en el fondo inconscientemente se está buscando una vida más exitosa, fácil. Eso no se va a dar nunca. Este es un tema sobre el que tenemos que conversar, porque es aquí donde aparecen los fracasos y las claudicaciones, nuestras miserias e incluso pecados en el camino emprendido. Es importante tener un espíritu de lucha para mantenerse fieles, fundados ciertamente no en las propias fuerzas, sino en la ayuda de la gracia, que nos socorre con la virtud de la fortaleza. Hoy sucede con frecuencia en todos los estados de vida que significan permanencia, estabilidad y dedicación de la propia existencia. Es todo el mundo de las crisis que siempre están presentes en nuestra vida. Es uno de los sentidos evangélicos de seguir la senda estrecha y que aparece con fuerza en la subida de Jesús hacia Jerusalén, donde Lucas propone el camino del discipulado. Seguir a Jesús es estar dispuesto a soportar numerosas dificultades. Sucedió en los mártires cristianos, que a veces tenían que elegir entre la fidelidad a Jesús o la perseverancia en la propia vida. Y entonces, un segundo puntito, ¿qué es el sentido de la eficacia evangélica en nuestra vida? ¿Qué significa ser eficaces evangélicamente? Esto me parece que es un tema que tenemos que pensar en serio. Esto no es brochero todavía, pero es una manera de actualizar el idioma, ¿cierto? Que ustedes lo hacen muy bien, como les decía antes. Entonces, hay un tipo de eficacia evangélica que no es la misma eficacia que tiene una empresa o que tiene una carrera profesional o que tiene cualquier proyecto de vida desde el punto de vista humano que podemos tener. Ha habido en la iglesia grandes cristianos que tuvieron que enfrentar muchos fracasos en la vida, tuvieron que reemprender muchas veces las cosas. A veces incluso yo he conocido sacerdotes a veces incomprendidos por sus propios obispos, ¿no? Porque el obispo le demandaba efecto, le mandaba eficiencia. Y tener que convencer al obispo de que, bueno, ¿qué eficiencia quiere usted? En eso los obispos tenemos que ser muy cuidadosos también, ¿no? Cuando proponemos metas, cuando vemos parroquias y proponemos exigencias, también hay que ver las fragilidades que todos tenemos en ese campo. A veces podemos exigir a los obispos, los presbíteros, lo que no hacemos como obispos. Eso hay que tener muchísimo cuidado también, ¿no? En nuestra vida. Recuerdo que Monseñor Uriarte, en uno de los encuentros que tuvimos en Brochero, decía que muchas veces el sacerdote joven busca el éxito. Cuando pasan los años, se busca la fecundidad. Y solo después de muchos años, y casi en la adolescencia, decía él, se busca solo la fidelidad, ¿no? El éxito, la fecundidad y finalmente la fidelidad. Ser fiel, y es cierto, la experiencia que uno tiene a cierta edad es que uno procura vivir con la mayor fidelidad las cosas, sin esperar tanto los resultados inmediatos, lo que dirán los otros, lo que dice a un micro de obispo sobre mí, ¿no? Hay
éxito es importante la fecundidad y sobre todo la fidelidad a lo que hemos prometido al Señor. No podemos medir nuestra vida cristiana solo con los resultados eficientes de nuestra vida, que podamos contabilizar. Es importante formar a los sacerdotes en la fidelidad evangélica, En ese sentido, cuando la crisis es asumida evangélicamente, siempre es positiva y hace crecer al que se forma para el sacerdocio. Siempre las crisis, si tienen como horizonte la fidelidad, son fecundas. Y a veces cuando no hay crisis, quizás hay que provocarla, para que realmente se toque la propia limitación. Es bueno tocar la propia debilidad a veces. Mañana tendrá que ser precisamente el que acompaña a los fieles en perseverar en los compromisos de un estado permanente y no aconsejar, como a veces sucede, con un poco de frivolidad, que se busque otra situación. Yo he visto, es cierto, a veces sí me pasa una locura, ¿no? Yo creo que a veces hay situaciones matrimoniales que son imposibles de ser elegantes. Pero no puede ser que el sacerdote le aconseje inmediatamente, bueno, quiero separarte, busca otra cosa. Y he conocido situaciones así, que a veces no digo que hay que intervenir. Porque hay que buscar siempre al cristiano, tratarlo como alguien que está llamado a la santidad y que tiene que vivir incluso las virtudes también que se diversidad. No es posible que ante la primera crisis, porque entonces se va a repetir la crisis permanentemente. Por eso a veces está saltando de una mujer a otra, o de un marido a otro. Entonces, el sacerdote, fíjense, esto me parece sumamente importante, tiene que acompañar a la gente, no solamente ser fiel, tiene que acompañar a nosotros en la fidelidad, tiene que preocuparle la fidelidad de los demás, tiene que preocuparle la santidad de nosotros. A mí me decía una chica muy comprometida, dice, mire, la pena que me da que el cura cuando yo quiero que me exija o quiero que me plantee ciertas cosas, siempre me dice, no, con lo que haces es suficiente, no te preocupes, con eso ya está. Dice, no quiero ser para una santa de segunda categoría, quiero que me respete. Y es verdad, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cuánto tenemos que intentar aquello que decía Martini, que la gente se dé cuenta que ustedes son los primeros que les preocupa y que les cuesta vivir los criterios del reino? Y claro, porque aquel que ha pasado la crisis, que ha tenido que, para ser perseverante y fiel, poner toda la carne en el asador, como quien dice, puede ayudar a otros también a tener una experiencia de acompañamiento en la fe. A nosotros nos tiene que interesar la fidelidad del Señor en nosotros y en la gente que conducimos, a la cual estamos frente. Tenemos una responsabilidad que Agustín dice lo que significa la responsabilidad de ser mismo, que le preocupaba a él. Porque evidentemente, entonces, el sacerdote tiene un rol conductor en el camino de la fidelidad cristiana, no solo de la propia vocación, sino también de los otros carismas. Va a tener que acompañar a la gente, ¿no?, en el proceso espiritual. Y por eso es importante que él también, si vive la fidelidad sobre el ministerio, si lo vive con intensidad, va a ayudar a los otros también a que sean fieles, a que busquen caminos, a que busquen cómo se puede rehacer el amor, cómo se puede rehacer la fidelidad en una ruptura, en una crisis, ¿no? Esto es conveniente para mí, perdónenme que insiste, reflexionarlo y meditarlo, porque es de mucha actualidad para todos los estados de vida permanentes y por supuesto en el ministerio apostólico. Yo cuento una anécdota que me pasó con el Papa Benedicto, que a mí me sorprendió mucho, ¿no? Yo tenía un sacerdote en la diócesis que iba a hacer un proceso conmigo de discernimiento todo un año para ver qué iba a hacer con el ministerio. Y así quedamos y me fui a la visita divina. A los pocos días me habla el vicario general y me dice, Gustavo ha resuelto irse y dejar el ministerio. Entonces yo a los 2 días tenía la entrevista con el Papa y le conté al Papa la cuestión. Y me dice, miren,
Usted, como dice el Papa, excelencia, para usted y para mí es un gran desafío, porque hoy la masa media de la juventud no acepta lo permanente. Entonces, ¿cómo predicar a esta gente joven que no acepta lo permanente, la vigencia de lo permanente? Me dejó sorprendido el Papa, se lo agradezco. Me impresionó su lucidez también. No me dio un fervor ahí. Me dijo, mire, es un desafío para usted y para mí, dice el Papa. ¿Cómo hablar de ciertos valores que para cierta cultura nuestra es casi un antivalor? Cambia, todo cambia. Otro cambio de la Mercedes Sosa. No cambia, todo cambia. Todo cambia. De verdad, todo cambia para un tipo que sigue el Evangelio, preguntarse si es verdad que todo cambia. Pero eso está metido en la cultura, y se parece una moda, parece que no. Hágame decir, ¿cuánto hace que estás casada? 18 años, yo no podía aguantar tanto, mira, por 18 años y todavía está con el mismo hombre. Lo ven como una especie de casi locura, ¿no? La moda normal es otro. Eso sucede casi habitual, es casi una forma de cultura, ¿no? Y tercer puntito, la verdadera fecundidad del hogar cristiano en el mundo y en la iglesia. En la sociedad competitiva y eficientista que vivimos, es un desafío para los cristianos no dejarnos contagiar fácilmente de los balances empresarios. Mira, a mí sí una cosa que me revienta a veces son las estadísticas vaticanas sobre que este año el catolicismo creció 0,01%. Contabilizar todo, hay que medir todo. Y caemos insensiblemente en esa cuestión, contar los números. Nos pasa como le pasó a David, que hizo el censo, a ver cuánta gente entendía y se dio cuenta de que cae. Y le dijo al profeta, el profeta le dijo, mira, 3 castigos, ¿cuál elegís? Porque contabilizando, David se fue el dueño del pueblo. El dueño del pueblo era David, es una cosa, hay en la escritura cosas que son de la existencia, ¿no? Hay una antropología bíblica que realmente uno la encuentra permanentemente en los pasos. Querer contabilizar cuánta gente tengo, qué fieles tengo, cuántas comuniones, cuántas confirmaciones, hay que medirlo todo. Como si fuera una empresa de la iglesia. Y entonces, claro, eso trae más la situación de fracaso cuando el otro tiene no sé cuántas comuniones, yo tengo tantas menos. Esa es la competencia, ¿no? Hay que buscar eso. Yo creo que es una cosa, perdón que me hiciste, la vivo, la he visto, la he palpado con mis manos esas cosas. Y si uno se deja de llevar de eso, la sensación de fracaso y frustración se hace más fuerte y más urticante para nosotros. No nos debemos contagiar de la competitividad y del eficientismo moderno, ¿no? Entonces, los resultados son distintos. Muchas veces se ha dicho a lo largo de la tradición cristiana que Dios no nos pide el éxito, sino la fidelidad. Y esto es muy importante. Es peligroso cuando en un proyecto pastoral planificamos y obramos como si la iglesia fuera una empresa. Hace poco el Papa Francisco denunciaba esto como una de las tentaciones de los agentes pastorales en el discurso al Senado. ¿No? Es cierto, como le hemos expresado más arriba, que es bueno planificar la acción pastoral y que el mismo cura Brochero lo decía, lo hacía cuando analizamos la virtud de la prudencia. Pero otra cosa es pensar que nuestro obrar supone siempre el éxito, el distinto. Una cosa es que yo planifique y ponga lo mejor de mí para que el Evangelio llegue lo más seguro posible a la gente. Tengo que buscarlo, y eso es lo que tengo que idear yo. Pero otra cosa es pensar que siempre tengo que buscar el éxito. La fidelidad a mi misión me exige que yo emplee todos los medios adecuados para que la gente se encuentre con la palabra de Dios, por supuesto.
fracasos apostólicos hay que preguntarse siempre: ¿me duele porque Jesucristo es poco conocido, servido y amado? ¿O siento mi fracaso? Yo lo he visto a veces, Yo una le digo, mira, ¿a vos te preocupa esto? Envidioso, sin algún cura que era muy emprendedor, ¿no? Había que obligarle a que se tomara vacaciones porque vivía siempre haciendo algo. Yo muy impresionante. Entonces digo, ¿vos estás preocupado porque realmente el Señor acá no es servido? ¿O porque vos que te gusta la eficiencia te sentís fracasado? Pregúntate, no me lo digas a mí. Eso arregla con el director espiritual, arregla con quien sea. Pregúntame que te lo tenés que preguntar. Ahí termina todo, ¿no? Pero digo, es importante eso, ¿no? El fracaso es una de las posibilidades de la tarea apostólica. Y si no veamos cómo terminó nuestro maestro en la cruz. Es importante formar a nuestros seminaristas en el sentido de la verdadera cruz cristiana, sin confundirla con una especie de masoquismo o con realidades que son fruto de una total improvisación. Pero es muy importante, quizá hoy más que nunca, educar en lo que significa la fidelidad y la fecundidad apostólica en la Iglesia. Yo estoy convencido que es una tarea a la cual debemos pensar. ¿Qué es la fecundidad apostólica en la Iglesia? ¿Qué significa? ¿Qué significa el número en la Iglesia con respecto a la calidad? Por eso me parece que es importante que pensemos estas cosas. Bueno, entonces vamos a Brochero ahora, ¿no? Brochero vive con mucha fuerza la fortaleza. Cuando uno observa y lee largamente y medita todo el trabajo pastoral de Brochero, queda admirado de la fortaleza extraordinaria que este hombre tenía. Su vida de familia, su seminario y luego su actitud como párroco están muy lejos de una vida fácil y superficial. Y llama la atención cómo sabía enfrentar con tanto empeño y perseverancia todos los contratiempos de su vida. El padre ya nos hace ver cómo cuando emprendía una tanda de ejercicios, la calidad pedagógica que tenía para ver cómo hacer la invitación, la insistencia que tenía que tener, cómo resolver la dificultad que tenía que ir. Siempre trataba de ver la vuelta para poder llevar a esa persona. Y eso exigía de él esfuerzo, imaginación, perseverancia, exigía fortaleza. Y dice, de verdad, nunca los que rechazamos su oferta, nunca él dejaba después de seguir tratándolos y estar con ellos. Pero cuando podía, le volvía a hacer la oferta. Era como realmente esa perseverancia en ayudar a las personas que sigan a Jesucristo, ¿no? Es un pastor lleno de fortaleza. Hay muchos testimonios en la posición de eso. Es algo admirable en este sentido, y yo diría que una de las virtudes características del cura Gaucho. Un testigo decía, es un hombre abnegado y capaz de hacer cualquier sacrificio para hacer el bien. Esto es cita textual de uno de los testimonios. Y esto aparece de manera particular en el ejercicio de su ministerio, donde tuvo que enfrentar incluso el peligro de muerte para realizar su tarea sacerdotal. Con algunas gentes difíciles, que encaraban riesgo de su vida. Era una época en que existía en el lugar de su parroquia mucho bandidaje de toda especie, gauchos armados, montoneros luchadores, etc. Y él justo encaraba precisamente a esa gente, el caso de Guayama que hemos citado otras veces, de manera intensa la atención a los enfermos. Allí no lo detenía ni la inclemencia del tiempo, ni los ríos y vagos peligrosos, ni la distancia, ni la situación en algunas ocasiones de su misma salud. Se narra por testigos que tuvo que ser operado de las nalgas por las muchas horas que tenía en andar en su vida. Y a veces lo sorprendió un enfermo y con la herida casi abierta subió a la mula para atender a la persona necesitada. Su finalidad, como dicen los testigos, era siempre llevar a los hombres a Cristo. Y para esto nada lo detenía. Sobre esto hay muchísimos testimonios
Era además magnánimo y emprendedor de obras grandes. Llama aún hoy la atención las obras gigantescas que empleaba. Emprendió con toda decisión la evangelización de su curato bastante extenso. Siempre lo hacía movido por la gracia. Era un hombre según el neuma, según el pensamiento paulino. Confiaba mucho en Dios y sus hermanos. Nunca se le sintió que se alejara de su ignorancia y su laboriosidad, no siempre intensa precisamente. Respetaba y quería a sus hermanos como eran y los ayudaba a progresar y superar sus dificultades. Es notable su trabajo en el colegio de niñas y el esfuerzo que ponían que fueran bien educadas, contribuyendo él mismo a su educación integral y cristiana. Era perseverante y paciente, una de sus características también fundamentales. No se desanimaba, especialmente cuando realizaba, como decíamos recién, la tanda de ejercicio espiritual. Por eso procuraba conocer bien su ambiente, asumirlo, amarlo. Pone su corazón en la tarea apostólica y tiene mucha paciencia y perseverancia a pesar del incumplimiento que veía de alguna gente. Su fracaso frente al ferrocarril, su insistencia constante y el fracaso final que tuvo, porque nunca pudo llevar a cabo esa obra. Con solo ver una carencia de su gente, esto lo motivaba inmediatamente a poner todo su esfuerzo para solucionarlo. Demostraba siempre en su obrar un extraordinario espíritu viril, no obstante su tenacidad apostólica, pero carecía de rasgo de dureza. El Papa le recomendaba a los jesuitas, cuando lo visitó últimamente, que fueran en su predicación misericordiosos, que no retaran, que no tuvieran actitudes duras. Y era tiempo en que los curas ceremoniaban, el cura del tiempo, que retaban mucho a la gente. He conocido curas valiosos que no obstante creían que retando a la gente le iban a convertir. Tenemos que darnos cuenta que nadie se convierte a los gritos y retándolos. Sería interesante ver los consejos que Don Bosco brindaba a sus sacerdotes convocadores de la juventud, los mismos San Felipe Neri. Yo conocía gente, tenía yo un cura, conocí gente que se retiraba de la predicación por los insultos y los retos. Venían a decirle a mí, mire padre, yo estoy harto de escuchar este cura. Vive retándonos, vive trapeándonos, y nosotros tenemos que calladamente escuchar. Todo le informaba su calidad pastoral. Era una marcada docilidad de espíritu y se lo nota durante su enfermedad de lepra. Era un pastor bondadoso, quería a las personas, por eso lo evangelizaba en su corazón. Recomendaba a sus vicarios que fueran muy misericordiosos y bondadosos, particularmente en el confesionario. Su vida sacerdotal estaba marcada por el pastoreo. Su sacerdocio era un testimonio del amor de Dios por los hombres. Tenía un corazón paternal, no paternalista, lleno de mansedumbre y de misericordia. Algunas predicaciones que conservamos en sus ejercicios lo demuestran. Una de las tareas fundamentales del sacerdote también es saber consolar. Buscaba consolar a su gente, a los enfermos, a las personas que lo necesitaban. Dice el cardenal Martini, una de las funciones fuertes del sacerdote es la consolación, ¿no? El Papa comparaba, recuerden, la iglesia a una gran tienda de campaña, donde hay muchos heridos, y la labor de la iglesia es justamente consolarlos, ¿no? Estar cerca, ayudar, y en eso Brochero es admirable. Era un hombre fuerte, la fortaleza da la capacidad de la compasión. El hombre fuerte se sobrepone a una cansancio, lo que sea, para poder ayudar a los otros, ¿no? Eso implica fuerza, ¿no? Cuando uno quisiera hacer otra cosa, tener que cambiar de golpe porque una persona lo está necesitando, ¿no? Entonces, el Brochero tenía esa utilidad justamente derivada de la virtud de la fortaleza. Y ahora algunas cositas sobre la virtud de la templanza, pasamos a otra virtud. Es una tensión permanente en la vida cristiana que se desarrolla siempre en múltiples relaciones. Vivir en sociedad
implica una cantidad siempre de desafíos fuertes, ¿no? Nuestra existencia siempre supone convivir, compartir la relación con la naturaleza, con los bienes, con las personas. Es importante cómo las enfrentamos, asumimos esos desafíos de la vida, ¿no? El cura Brochero, que tenía múltiples relaciones con todo tipo de personas, es un maestro también en este sentido, ¿no? El equilibrio para lograr cierta estabilidad ante estas múltiples relaciones no es fácil. Pero la virtud de la templanza ayuda a ver, a encarar las distintas vivencias que nosotros en el ministerio tenemos, ¿no? Y después la situación también en la relación con los mismos bienes. Es en esta dimensión que es importante el equilibrio, el uso de los bienes. Frente a ello debemos evitar absolutizarlos como despreciarlos. Son realidades que proceden del acto creador y transformador de la actividad humana. No existe en un sano humanismo el mal metafísico. Es importante la dimensión ética en lo que asumimos. Frente a la absolutez de Dios, estos son relativos, pero desde la concepción de la creación y desde la providencia, lo miramos desde la fe y tienen su valor propio, como dice Gabriel 3 en el número 36. Vamos a ver Brochero cómo vivió todo esto. La templanza en su vida sacerdotal. Siempre Brochero llevó una vida austera y sobria, que no lo privó de su dignidad. Usó de los bienes con moderación. No tuvo un afecto desordenado por las cosas que usaba y poseía. Tenemos en la posición varios testimonios sobre esto. Es el intento permanente que notamos en el estilo del Papa Francisco. Moderado en sus comidas, pedía siempre a sus fieles moderación y sobriedad. Su presencia en las fiestas, dicen los testigos, era garantía de respeto y orden. Era conocido su testimonio por todos. Bastaba que Brochero entrara para que se hiciera cierta serenidad en el ambiente. Es interesante conversar sobre todo esto nosotros ya desde el momento formativo. Es indispensable inculcar este estilo en la vida concreta de los seminaristas, que no vivan a merced de las modas actuales en todo sentido, que no vivan pendientes del último adelanto en la telefonía celular y en la computación. Hoy advertimos unas ciertas adicciones que se crean en este sentido y que alteran la vivencia del recogimiento, del trato fraterno directo, de lo que significa asumir los momentos de sociedad en la vida que se lee, los vive y se los vive equilibralmente, maduran a la persona y le ayudan a conocerse más a sí mismo, evitando las evasiones que produce el uso indiscriminado de las redes sociales. Es un tema delicado y que es indispensable que como formadores nos planteemos. Es interesante constatar en los mismos laicos cristianos, yo conozco laicos cristianos, cierta ascesis que le imponen a veces a los hijos en estas dimensiones. El saber compartir en la mesa, el no estar todo el día en la computadora, que hagan deporte, que hagan otro tipo de juegos, que no pierdan la normalidad en otras cosas de la vida. Yo he conocido a laicos que sobre estas cosas tienen bastante preocupación de cómo educar a sus hijos, y son muchos de ellos profesionales, gente que están metidos en la vida, ¿no? Y otro tema fundamental de esta virtud son las mortificaciones personales. Quiero hablar del sentido de la mortificación un poco ahora, ¿no? Que Brochero lo hacía en su estilo. Brochero usaba silicio, ¿no? Usaba la disciplina volviéndose. En los retiros, por ejemplo, solía hacer de tirarse en el suelo para que todos lo pisaran, ¿no? Digo, mortificaciones propias de un tiempo, que no se puede acreditar ni hoy. Bueno, es un tema del que hoy es difícil hablar. Hemos pasado de ciertas penitencias exageradas y con cierto valor masoquista a independizarnos de toda forma de mortificación buscada voluntariamente y que ayuda a orientar nuestras tendencias instintivas. ¿Qué
todo el tema de las heces en la vida, ¿no? Tema para conversar, por supuesto. A veces esto se lo procura justificar por una manera de interpretar la renovación conciliar. Forma parte de la ascesis cristiana indispensable para vivir desde las virtudes el estilo cristiano sacerdotal de vida. Yo a veces lo veo a los sacerdotes exponerse con mucha frivolidad a pedir. Creer que son fuertes, que ellos se la van a bancar. ¿Y cuántas medidas de pata, perdón la expresión, es porque no se tiene la prudencia necesaria? No digo que se esté ocultando, pero hay cosas que me decía una vez matrimonio, padre de 6 hijos, que estaban escandalizados de alguna película que veía el cura, que ellos no se animaban a ver. Y me vinieron a hablar a mí y decían, ¿ustedes tienen algunas orientaciones para cuidar ciertas cosas? Porque la verdad llama la atención la exposición que a veces se puede ver. En esto yo creo que hay una especie de ingenuidad, de creer que todo es normal, de que cualquier cosa yo me la voy a bancar, que puedo vivir de cualquier manera, ¿no? Sin contar los curas que se van de vacaciones y por supuesto suprimen la misa y el breviario porque tienen que descansar, ¿no? Digo, hay que, para descansar hay que dejar la Eucaristía, cansa la Eucaristía. Hay que preguntarse de eso. Yo me pregunto, ¿es cansancio o es agobio? Qué distinto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Hay algo que no funciona? ¿No? Y entonces, claro, 15 días a la marchanta. Yo cuando me voy a vacaciones, me olvido que soy cura, me decía uno. Algunos de esos no son curas, por supuesto. Me olvido de que soy cura. A veces los sacerdotes, bueno, no usan el distintivo sacerdotal, pero con ropa de primera calidad, ¿no? Ropa exquisita, se visten bien, ¿no? Con todo lo que sea, ¿no? Y se nota esa falta de sobriedad en la vida. Me parece que es importante pensar esto. Nosotros tenemos que tener un estilo evangélico y la sobriedad y la austeridad entran. Que intenten, lo insisto, que es lo que está intentando el Papa Francisco en el estilo del papado. Ser lo más simple posible. Él fue siempre, como el arzobispo de Buenos Aires, tenía una vida austerísima. Que levantarse muy temprano, dedicarse a la oración, a veces lavarse su propia ropa, hacerse su comida, esa capacidad de decir, bueno, yo enfrento las cosas que hay que enfrentar, sin hacer de eso un heroísmo tonto, ¿no? Por eso digo, me parece que es un tema a hablar, ¿no? No se puede buscar eliminar, si buscamos la fidelidad evangélica, una equilibrada ascesis en esta dirección. Brochero, con el estilo propio de la época, realizaba ayunos y penitencias personales con medios para impetrar la misericordia de Dios. Hay muchos testimonios sobre esto. Le inculcaba particularmente los ejercicios espirituales que hicieran, que tuvieran mortificación, que fueran mortificados. Eso lo hacía también a él ser un sacerdote manso y humilde de corazón, a ejemplo de Jesús. Procuraba tener un carácter manso, a ejemplo de Jesús, especialmente en atención a los enfermos. Tenía capacidad de humor, expresado por chistes en los momentos oportunos. Esta vida austera y sacrificada no lo endureció, no lo hizo intransigente. A los ejercitantes no les imponían las penitencias que él realizaba, pero le daba ejemplo en sus actitudes. Esta actitud la tenía incluso con sus enemigos. Asumía con equilibrio el objeto de humillación. Se puede ver en la posición, las humillaciones que tuvo que enfrentar. La templanza le daba el equilibrio reaccionando ante
de esas humillaciones, que a veces hay que soportarlas, y la templanza ayuda a soportar esos momentos en que uno tiene que enfrentar situaciones muy difíciles que pueden tocar lo más íntimo de nosotros. Por su humildad rechazó la posibilidad de ser obispo de Córdoba, decía que era ignorante, que carecía de mérito y de virtudes para semejante ministerio. Es increíble lo que decía en ese momento el presidente de la República, amigo de él, cuando le escribió a Brochero para decir que lo sacara de la terna, por favor. La carta de Selman es interesante leerla minuciosamente, porque dice un hombre de una grandeza, lo que él opinaba decir, de sus límites, de sus debilidades, no era complejo de inferioridad, ciertamente, ni no falta de autovaloración, que la tenía. Sabía que valía, porque era así, reconocía los dones, pero los refería siempre a la gracia, nunca los exageraba y los magnificaba. Sabía con lucidez que todo lo que tenía era don de Dios, y que él era un hombre débil y frágil. Aceptar eso con equilibrio, ¿no? En la vida, es decir, aceptar la realidad de lo que somos, ¿no? El Papa Francisco, recuerdo, decía una vez, todos somos, cuando dijo yo me confieso cada 15 días, que yo creo que fue la mejor predicación a favor de la confesión que se hizo en el mundo. Me dijo, yo me confieso y no tengo mis fragilidades, tengo mis pecados. Pero lo que hay que evitar, decía el Papa, es la corrupción. Eso sí, hay que evitarlo absolutamente. Pero debilidad es un plan, ¿no? Por eso el mismo cura Brochero le recomendaba a su vicario que no dejaran pasar por lo menos 15 días sin confesarse. Dice, yo mismo lo voy a hacer una vez con cada uno de ustedes. Es decir, como ustedes ven, es una vida que impresiona mucho, ¿no? En su estilo, en su manera, en su modo, ¿no? Una vida vivida, diría yo, de cara a Dios. Era un hombre de Dios y que imita a Jesús en su estilo. Esa era la fuerza de su vida, ¿no? Que no se trata de un estoicismo tampoco, se trata de una ejemplaridad buscar la fuerza, ¿no? La ejemplaridad viene por sí sola cuando nosotros vivimos el Evangelio. El testigo no es el que se pavonea de ser testigo, sino que el testigo auténtico testimonia casi naturalmente lo que ve y lo que vive, se lo ve en su vida, ¿no? Y esa es la grandeza, me parece, del Brochero, ¿no? Haber vivido con tanta sobriedad, con tanta sencillez su vida, ¿no? Le regalaban cosas que él, si no necesitaba, se le regalaba a otro, ¿no? Era austero en todo. Bueno, esto me parece que nos puede ayudar a reflexionar en un tema que, insisto, es importante y no